gustaría presentar esta serie de webinars que vamos a hacer pues desde el área de intersticio, ¿no?, de SEPAR, y con la colaboración de Gosamer, que nos ha ayudado un poco en la logística. Y son unos webinars que están pues orientados, ¿no? La idea es crear una serie de webinars que podamos establecer de forma medianamente reglada, ¿no? Y que intentemos iniciar este año con la idea de mantenerlo, ¿no?, a lo largo de los años venideros, con la idea de que sean una actualización y unos webinars que podamos extraer, ¿no?, toda la actualización y que tengan un poco un sentido educacional. Y por eso pues hemos hecho una serie de 3 webinars que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año, con este primer webinar que estará enfocado en el manejo de la patología, la hipertensión pulmonar asociada a la patología intersticial, que yo creo que es un tema candente en el que todos estamos pues muy implicados y que seguro tendremos muchas actualizaciones en los meses y años venideros. Un segundo webinar que, como habéis podido ver en el programa, tendrá lugar en julio y que se centrará en una actualización de las nuevas dianas terapéuticas, ¿no?, y actualización en cuanto a fibrosis pulmonar progresiva y a la fibrosis pulmonar idiopática. Y para terminar, pues a final de año, un tercer webinar que se enfocará más en cuanto a la patología intersticial asociado a la enfermedad autoinmune sistémica. Esperamos que sean de vuestro agrado y creemos que van a ser reuniones, yo creo que van a ser muy fructíferas, ¿no?, también porque contamos con ponentes de gran calidad que seguro que nos darán pues una actualización, ¿no?, excelente en estos temas. No sé, Claudia, si quieres decir alguna cosa o paso a presentar a los primeros participantes de esta primera edición. Solo agradecerte a ti por este trabajo activo en el área y que esperemos que llegue a buen puerto porque yo creo que está avanzando todo muy rápido y justamente esta webinar es muestra de ello, ¿no? Que en el área EPIC tenemos que estar al día y ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, o sea que esperemos que les guste, así que sin más, tú pasas a presentar al primer ponente. Vale, pues pasamos a presentar, ¿no?, el primer ponente. Tenemos una primera ponencia que pasará a cargo de José Antonio Ros. Él es neumólogo, con una participación muy activa siempre en el área de intersticio, al que le damos, por supuesto, las gracias por aceptar participar en esta primera serie de webinars. José Antonio trabaja en Murcia, en el Hospital de la Rishaca, y en este caso pues nos va a venir a comentar un poco, ¿no?, las vías patogénicas que entrelazan un poco, ¿no?, la fibrosis pulmonar y la hipertensión. A partir de ahora sí que a todos los que no vamos a participar os agradeceríamos que mantengáis los micros silenciados para que tengamos la menor interferencia posible. Y José Antonio, pues cuando quieras. Hola, muchas gracias. Avisarme si se ve la presentación, si la estoy compartiendo. Y ahora sí, pantalla grande ahora cuando puedas. Sí, Pantalla grande. perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar y por la iniciativa, ¿no? Yo voy a hablar sobre vías fisiopatológicas comunes de la hipertensión pulmonar y la fibrosis pulmonar. Vamos a hablar sobre fisiopatología. La fisiopatología, bueno, constituye la base de conocimiento que necesitamos para poder tratar a nuestros pacientes, ¿no? Y debemos de conocer cómo funcionan nuestras enfermedades o cómo se comportan si queremos realmente tratarlas correctamente, ¿no? Aunque, bueno, esa es una parte que no nos suele gustar mucho, pero es necesaria a la hora de poder plantear futuros tratamientos. Yo voy a plantear la charla en 3 partes, ¿no? En primer lugar, haré un resumen de lo que puede ser la fisiopatología de la hipertensión pulmonar y la fibrosis pulmonar, para después ver qué posibles vías fisiopatológicas comunes podemos tener y que pueden ser para ser dianas terapéuticas. Hay muchas más probablemente de las que yo voy a comentar, pero bueno, y por último haré una conclusión que será más bien un resumen de lo que he comentado durante la sesión, que van a ser unos 20 minutos o un poquito menos. Bueno, siguiendo, por lo tanto, empezando con la primera parte de la charla y entrando en contexto, todos sabéis que la hipertensión pulmonar es una complicación relativamente frecuente en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa y que conlleva un importante aumento de morbimortalidad, ¿no? Si disponemos de tratamiento o dispusiésemos de tratamiento frente a la hipertensión pulmonar es una cosa importante, pero si llegamos a disponer de tratamientos que tengan un doble efecto, ¿no?, que actúen sobre hipertensión pulmonar y sobre enfermedad intersticial de forma simultánea, pues obviamente es una cosa excelente, ¿no? Y eso, tener vías fisiopatológicas comunes sería bastante importante, por lo menos tener dianas terapéuticas y tratamientos en esa línea. Bueno, centrándome un poquito en lo que ya todos conocéis,
y es hablando un poquito de un resumen de lo que sería la fisiopatología de las epifibróticas, ya sea fibrosis pulmonar idiopática o fibrosis antiprogresiva. Sabéis que lo que se produce en estas enfermedades es un daño del epitelio alveolar que va a depender de la causa, bueno, la noxa o el problema va a depender de la patología concreta. Esto va a llevar a la producción de una serie de factores de proliferativos, profibróticos, ¿no? Como el factor de crecimiento transformante beta o el factor el factor de crecimiento de endotelio vascular o el factor de crecimiento dependiente de plaquetas. Y esto lo que va a hacer es que se produzca una proliferación de fibroblastos no solo que están a nivel del intersticio pulmonar, sino que van a llegar a nivel del corriente circulatorio, pues a través de los fibrocitos, o veremos lo que es la transición endotelio-mesenquimar o epitelio-mesenquimar, que van a aportar también fibroblastos, los cuales se van a transformar o se van a diferenciar a miofibroblastos, producirán la matriz celular y queda, por lo tanto, realizado el proceso de fibrosis, ¿no? También en estas enfermedades, lo que serían los procesos de retroalimentación fibrótica harán que puedan progresar, ¿no? Contado de esta manera, da a veces la sensación de que nos falta algún personaje que tenemos que contar, ¿no? Y en este sentido, muchas veces, si tenemos una visión de lo que es la vía o la membrana alveolar o el espacio alveolar, tanto la membrana, tanto el epitelio alveolar como el endotelio vascular comparten el intersticio, de manera que lesiones que se puedan provocar a nivel del epitelio alveolar pueden dañar pueden perjudicar o el endotelio vascular puede también participar en el proceso fibrótico, ¿no? Y en este sentido tenemos datos que esto es así. El endotelio vascular va a participar en los procesos fibróticos pulmonares. Por lo tanto, lo tenemos que tener presente, ¿no? A la hora de valorar la fisiopatología, ¿no? ¿Y cómo participa? Participa aumentando factores profibróticos. Se ha visto que aumenta el TGF-beta, aumenta el factor dependiente de plaquetas. A través de la permeabilidad va a permitir la llegada de células inflamatorias, pero también va a ser una forma en la cual va a provocar o va a producir la llegada de fibroblastos, ¿no? Estos fibroblastos van a venir tanto de la transición endotelio-mesenquimal, que comentábamos antes, de células del endotelio vascular se van a transformar o van a cambiar sus características hacia la vía mesenquimal, lo que va a hacer que cojan características de tipo Sí, a ver, una fibrótico y van a pasar hemorroide es al como varices, por decir de alguna manera, en el Perdón, ¿te ano. podéis silenciar, por Básicamente favor? es eso. Si es un poco necrosado, pues bueno, quiere decir que sí, que se no se dan ha cuenta. cerrado un poquito y eso puede doler más. Eh, claro, si está por dentro, porque hay por dentro y por fuera. Perdona, no me deja Entonces, silenciar desde a aquí, no sé veces, quién puede a hacerlo. veces se operan, otras veces con tratamiento empequeñecen y es ver un poco más cómo va, si mejora con la pomada o no, pero si sigue con ese dolor, pues nada, hay que ir y que vean con esa actitud y ya está. Perdonad, Hasta ¿podéis mayo, silenciar? ajá, ajá, ya, sí. Bueno, Perdona, la a persona, ver, si es alguien súper molesto, pues bueno, identifica a la que está están los hablando para cirujanos llamarla? ahí que acaban de decidir Cristina si Oliver, tienen pero es que que abrir un no poco o puedo no, o lo que sea, silenciarla. pero bueno, eso sería con anestesia, por supuesto. Ay, Dime, Claudia, si Sí, continúo. sí. a ver si la podemos. No sé si alguien Ya, del ahora sí. CEPAR la puede silenciar porque yo no puedo. ¿Ya puedo continuar? Sí, gracias. yo Bueno, creo que sí. repito un poco la diapositiva y la línea, ¿no? De si tenemos en cuenta lo que sería la membrana alveolocapilar o el espacio alveolocapilar, vemos que tanto el epitelio alveolar como el endotelio vascular van a compartir el intersticio y de ahí una participación que tenemos que tener presente del endotelio vascular en los procesos fibróticos pulmonares, ¿no? Participa aumentando factores profibróticos, aumenta el TGF-beta, aumenta el factor de crecimiento derivado de plaquetas. También va a permitir, por aumento de permeabilidad, la llegada de células inflamatorias y va a colaborar en la producción de fibroblastos, ¿no? Ya sea por la vía de transición endotelio-mesenquimal, es decir, células endoteliales que adquieren características mesenquimales y van a formar y van a participar como fibroblastos en el proceso fibrótico pulmonar. Y también los piricitos pueden ser fuente de miofibroblastos, ¿no? También se van a producir angiogénesis para intentar compensar la pérdida de vasos pulmonares. Y también es importante porque vemos que lesiones del epitelio alveolar podrían producir daño en el funcionamiento del endotelio vascular, ¿no? Disminuyendo la producción, por ejemplo, de óxido nítrico por prostaglandinas, lo que se viene a llamar disfunción del endotelio vascular. Y esto es importante porque si ahora hablamos de la fisiopatología de la hipertensión de la arteria pulmonar, la causa principal sería la disfunción del endotelio vascular, ¿no? Lo que se va a producir
es un daño del endotelio vascular, ya sea por un proceso de inflamación, de hipoxia, como consecuencia de procesos genéticos, por aumento del hiperaflujo, que produce un aumento del estrés del endotelio vascular y lo daña, esto va a generar una disfunción del endotelio vascular que hace que pierda su capacidad de hemostasis. De alguna manera disminuye la capacidad de producir sustancias vasodilatadoras y antiproliferativas, y lo que aumenta es la cantidad, la producción de sustancias vasoconstrictoras y proliferativas. Y esto hace que se produzca el remodelado vascular. Se va a producir, por lo tanto, un engrosamiento de la íntima como consecuencia de una proliferación de las células endoteliales, un aumento de la capa media como consecuencia de una hiperplasia de las células musculares y un aumento de la adventicia como consecuencia de la infiltración inflamatoria de fibroblastos y de matriz celular. Esto lo que termina haciendo es una disminución de la luz de la arteria, un aumento de la resistencia vascular y posteriormente un aumento de la tensión, digamos, de la presión de la arteria pulmonar y por lo tanto hipertensión. Y por último, ¿cómo se produce la fisiopatología de la hipertensión pulmonar en las EPI? Habitualmente la hipertensión pulmonar suele producirse en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿no? Aunque hay pacientes que lo pueden producir de forma más precoz, lo normal es que se va produciendo una pérdida del parénquima pulmonar. Esto va haciendo que se produzca una pérdida de vasos pulmonares. Como consecuencia de la pérdida de vasos pulmonares se va a producir un hiperaflujo, los vasos existentes, que puede dañar por hiperaflujo el endotelio vascular existente. La hipoxia va a contribuir también con la vasoconstricción hipóxica y también es capaz de dañar el endotelio vascular, pero otros procesos como la inflamación, el exceso sedativo o factores genéticos van a hacer que se produzca esa disfunción del endotelio vascular con producción de sustancias vasoconstrictoras y proliferativas que terminarán produciendo el remodelado. Por tanto, lo que vemos en la parte de fisiopatología, tanto de hipertensión como de fibrosis, hay un componente proliferativo celular y hay importante una participación del endotelio vascular en los procesos de fibrosis pulmonar, ¿no? Por tanto, puede haber vías fisiopatológicas comunes, ¿no? La siguiente parte de la charla voy a intentar hablar de este tipo de posibles vías fisiopatológicas comunes. Veremos que se entrelazan entre ellas, que tienen comunicación entre ellas, principalmente porque estamos hablando de un mismo proceso, ¿no? Puede ser que haya más vías, pero bueno, yo voy a centrarme en estas que pueden ser potencialmente dianas terapéuticas del futuro. La primera es la del TGF-beta. Tenemos que tener en cuenta que el TGF-beta forma parte de una superfamilia de proteínas, ¿no? Que esta superfamilia tiene la labor de ser un gran regulador. Van a regular procesos de proliferación, de diferenciación celular, de apoptosis, por lo tanto intervienen en procesos de reparación en diferentes tejidos. De esta familia pertenece no solo el TGF-beta, pertenecen también las activinas, las inhibinas y, por ejemplo, la proteína morfogénica de hueso. Y aunque pertenecen a la misma familia, tienen funciones distintas. Y esto es importante, y sobre todo va a tener importante lo que sería el equilibrio, ¿no? Entre lo que sería la vía del TGF-beta, que como vemos tiene un factor profibrótico, por lo tanto estimularía procesos fibróticos, frente a la vía del BMP, de la proteína morfogénica del hueso, que lo que va a estimular son procesos antifibróticos, ¿no? En este equilibrio se van a producir distintos procesos. ¿Cómo influye este equilibrio, esta vía a nivel de la hipertensión arterial pulmonar? Pues ya se sabe desde hace mucho tiempo que hasta el 70% de las hipertensiones arteriales pulmonares genéticas y un 20% de las idiopáticas se deben a mutaciones en los genes del BMPR2, que sería el receptor 2 de la proteína morfogénica de hueso. Por lo tanto, esta línea estaría alterada, ¿no? Si vemos la figura de la izquierda, lo que vemos es todo aquello que potencie o que desequilibre digamos, hacia la vía del TGF-beta, todo lo que desequilibre hacia esa vía producirá procesos de remodelado vascular y entonces producirá todo lo que tiene que ver con hipertensión pulmonar. En cambio, vemos que en la normalidad existe un equilibrio entre ambas. Habrá procesos en los cuales necesiten fibrosis y otros recuperación, ¿no? Es importante que haya un equilibrio entre estas dos vías. Y por suerte en hipertensión pulmonar ya hay un tratamiento que intenta potenciar esta vía, ¿no? Sabéis que el sotatercept, a través del bloqueo de las activinas, lo que hace es potenciar la vía del BMP, la vía antiproliferativa, y se ha visto que tiene un efecto sobre el remodelado vascular y mejora de las resistencias vasculares en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. ¿Y qué hay de la vía del TGF-beta MPR2 a nivel de la fibrosis pulmonar? Bueno, pues nosotros sabemos, los que practicamos a fibrosis, que el TGF-beta es el malo, ¿no? Es decir, una vez que se produce el daño de epitelio alveolar, el TGF-beta se va a producir por multitud de células. Los macrófagos, las células del propio epitelio alveolar dañado van a producir TGF-beta, los fibroblastos, los miofibroblastos, los neutrófilos. Tiene una labor de atraer más fibroblastos, de hacer la diferenciación de los fibroblastos y de producir matricidad celular. Por lo tanto, es el responsable de la perpetuación de la fibrosis. Y de hecho, la gran mayoría de los tratamientos que tenemos van a ir en esta línea, ¿no? Tanto pirfenidona, nintedanib, nerandomilás, incluso tepostenib, tienen un efecto sobre la vía del TGF. Sabemos que participa, por lo tanto, en los procesos fibróticos. ¿Y qué sabemos del MBPR2? Pues en principio cada vez hay más artículos que le dan importancia a este desequilibrio, ¿no? Y a la importancia que podría tener este desequilibrio en el desarrollo de la fibrosis pulmonar.
Hay estudios que lo que han visto es que se produce unos niveles bajos de receptor 2 del MMP en lesiones fibróticas de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, incluso en las células endoteliales de pulmones fibróticos, por lo tanto podría intervenir también en la hipertensión pulmonar. De hecho, algún estudio establece que hay una relación inversa entre los niveles de MPPR2 y de la presión arterial pulmonar media en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Cuanto menos, digamos, actividad haya de la vía del BMP, más fibrosis o incluso más remodelación muscular podría haber para generar más hipertensión pulmonar. Por lo tanto, es una vía terapéutica que de futuro puede tener importancia. He leído algún artículo que se está practicando algún estudio con tacrólimo a baja dosis podría aumentar la expresión del BPR2, pero todavía esto está en experimentación. Por lo tanto, es una vía que puede tener importancia en el futuro. Otra vía ya conocida es la vía de la endotelina, ¿no? Se sabía ya hace mucho tiempo que los pacientes con fibrosis pulmonar hepática tienen elevada la endotelina. La endotelina no solo no tiene un efecto vasoconstrictor, también tiene un efecto mitogénico, proinflamatorio, actúa en la proliferación de fibroblastos y también inhibe la degradación de la matriz celular. Ya en modelos animales se había visto que los antagonistas de la endotelina podrían tener un efecto sobre la fibrosis, tanto Bosentan como Macitentan lo habían demostrado en tratamientos en modelos animales, pero se realizaron estudios a nivel de humano y ni Bosentan ni Macitentan vieron que tuviera resultados sobre la fibrosis pulmonar, ¿no? Es una molécula que se va a relacionar también con el TGF-beta y el MPP. De hecho, el MPP lo que hace es disminuir el efecto mitogénico que tiene la endotelina y, por lo tanto, la vía de la endotelina y el MPP podría tener una vía de manejo futuro. Otra vía fisiopatológica es la hipoxemia. Como hemos comentado en la primera parte, la hipoxemia forma parte de los mecanismos que relacionan con hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedades intersticiales, pero sobre todo la hipoxemia crónica, ¿no? Cuando se produce una hipoxemia aguda, se estimula la célula muscular del vaso y se produce una vasoconstricción, pero cuando existe una hipoxemia crónica, lo que se produce a nivel de la célula endotelial es la no degradación del factor inducido por la hipoxia, ¿no? El HIF. En condiciones normales de normoxia se va produciendo este factor, pero se va degradando, pero en situaciones de hipoxia no se degrada. Y se ha visto que este factor tiene un efecto en remodelado vascular, genera remodelado vascular, pero también se ha visto que este factor tiene un efecto sobre la fibrosis, ¿no? Es capaz de producir matriz extracelular, de inducir a través de la estimulación de determinados factores, entre ellos el TGF-beta, producir matriz extracelular. Y algunos autores también consideran que podría ser una vía audiana terapéutica a tener presente. Otra vía importante es la inflamación. La inflamación participa de muchos procesos fibróticos y participa también en la hipertensión pulmonar. A nivel de hipertensión pulmonar, la pesticia decía que hay un engrosamiento de la pesticia como consecuencia de infiltración inflamatoria. Estas células inflamatorias van a producir gran cantidad de citoquinas que van a actuar sobre el endotelio vascular, alterando su función y por lo tanto generando disfunción y generando remodelado vascular. También se va a producir aumento de inflamación en hipertensión pulmonar como consecuencia del hiperaflujo que se produce, que va a dañar el endotelio vascular y las células endoteliales van a ser capaces de producir también inflamación y sobre todo citoquinas. Aquí se le da sobre todo importancia a dos citoquinas, que sería la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. La interleuquina 6 incluso se considera que podría ser un marcador de inflamación sistémica en pacientes con enfermedad cardiovascular. Se ha relacionado, por ejemplo, con la rigidez articular, enfermedades del tejido conectivo, pacientes que están tratados, por ejemplo, con anti-L6 o anti-TNF, disminuye la rigidez arterial, por lo tanto parece ser que tiene un efecto sobre el remodelado vascular. También en hipertensión pulmonar, por ejemplo, en EPOC se ha visto que los niveles de IL-6 se relacionan con los niveles de la presión de la arteria pulmonar media, por lo tanto, la hipertensión pulmonar en alguna patología de grupo 3 podría, por lo tanto, también relacionarse. Bueno, se ha probado el tratamiento frente al IL-6 en hipertensión y hay algunos que están en estudio, pero todavía sería una vía en investigación. En cuanto a las citoquinas a nivel de fibrosis pulmonar, pues muchas citoquinas sabéis que participan en distintos procesos. Si queremos centrarnos en IL-6 por el efecto que puede tener hipertensión pulmonar, IL-6 participa en el proceso de proliferación celular. Se ha visto que niveles altos de IL-6 podrían relacionarse con riesgo de exacerbación en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, de manera que desde esa parte de la inflamación puede tener también un factor importante. Y también conocéis que la IL-6 se utiliza, o anti-IL-6 se utilizan como el tocilizumab, se utilizan en tratamiento de algunas enfermedades intersticiales, por ejemplo, en esclerodermia y en artritis reumatoide. Por lo tanto, la vía de la inflamación también es una vía a tener presente y analizar que puede ser común en ambas. Como Antonio, novedad, no se ve tu pantalla. Lourdes Sánchez ha compartido pantalla
y se ve una pantalla que no es la tuya, ¿eh? Lo digo para que Pues Yo la entonces estoy no sé lo que viendo. está o lo diciendo Lourdes. revises. Lourdes Yo la Sánchez, estoy viendo, hay que clicar sobre la pantalla de quien está hablando. Podéis clicar sobre la pantalla de él y se vuelve a ver. ¿se ve mi pantalla? Yo la veo, sí. Yo no la veo. No, yo no la veo tampoco, ¿eh? Yo No, es estoy que clicando Lourdes sobre mi tiene que pantalla. dejar de compartir su No, digo pantalla. vosotros. Ahora. Ahora sí, ahora sí. ¿Esta la habéis visto, la de la inflamación? Sí. Si la Sí. tengo, si la tengo que contar de nuevo, la cuento. Pero era Sí, la larga. hemos visto esta, sí. Pero No, bueno, ha como sido quieras. solo últimos 30 segundos. Vale, perfecto. Bueno, pues ya, como no había mucha cosa, yo más bien Ahí, hablado, pero desde yo ahí. os la puedo contar de nuevo si queréis, no hay ningún No, problema. lo que pasa es que ayuda las diapositivas porque hablas muy rápido, entonces las diapositivas Ya, ayudan porque a seguir la línea. nada, perfecto. Pues nada, hablo Sí, más sí, lento, no sí, no hay problema. queda poco. Bueno, con factores de crecimiento. Bueno, hemos visto que hay factores de crecimiento que, bueno, como el TGF beta que hemos visto anteriormente, que participan en ambos procesos, pero hay otros factores de crecimiento, como sería el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que puede tener también un efecto compartido, ¿no? El imatinib, por ejemplo, que de la línea esta, se ha utilizado en hipertensión pulmonar y hay algunos estudios en animales que han demostrado que podría tener efecto, pero recientemente tiene mucho interés el seralutinib, que no solo actúa frente al factor de crecimiento derivado de plaquetas, sino que también actúa a otro nivel, a otros marcadores que tienen efectos sobre el remodelado vascular, ¿no? Y recientemente se ha publicado un estudio, que es el estudio Torrey, que es un estudio en fase 2 en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática y se ha visto que mejora las resistencias vasculares pulmonares. Por lo tanto, tendría un efecto sobre la hipertensión pulmonar en el grupo 1. Pero en el mismo estudio también se estuvo analizando la existencia, ¿no?, de marcadores de matriz extracelular y se vio que disminuyen, por ejemplo, el colágeno. Incluso en otros estudios se ha visto que hay una disminución del procolágeno, la fibronectina, de manera que esta molécula podría también tener un efecto sobre la fibrosis. Y se plantea que puede ser un fármaco a utilizar también no solo en hipertensión del grupo 1, sino en hipertensión del grupo 3, e incluso se plantea que podría tener un efecto también antifibrótico y ser una línea compartida de tratamiento como ha ocurrido con treprostinil inhalado. La transición endotelio-mesenquimal ya la hemos comentado antes, hemos visto cómo hay una participación del endotelio vascular en los procesos fibróticos también del pulmón y de alguna manera lo que hace transición es que células endoteliales se transforman o cambian sus características a células mesenquimales y es una fuente de fibroblastos para el pulmón. Pero también esta transición endotelio-mesenquimal también participa del proceso de remodelado vascular en la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, es una vía compartida y que también se podrían plantear en el futuro estudios o valoración de tratamiento siguiendo esta línea. Y por último, el estrés oxidativo, ¿no? El pulmón es un órgano que está continuamente expuesto al exterior. Esto va a hacer que estemos expuestos a muchas sustancias que pueden oxidarnos. También el daño del epitelio alveolar va a generar estrés oxidativo y si no somos capaces de controlarlo, superar los mecanismos defensivos que tiene, sí es capaz de inducir también procesos fibrolásticos, ¿no? A nivel del endotelio vascular se ha visto que el estrés oxidativo lo que hace es balancear un poco el equilibrio hacia la vía de la vasoconstricción y de la proliferación. De hecho, produce un aumento de la endotelina 1 y va a disminuir la cantidad de óxido nítrico. Por lo tanto, intervendría en el proceso de remodelado vascular. Y es algo que a mí me llama la atención. Yo el estrés oxidativo lo considero que es el elefante en la habitación, está en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos, pero no tenemos capacidad de actuar sobre él, pero sí que es verdad que es una fuente que en un órgano como el pulmón, expuesto continuamente al exterior, probablemente es algo a tener presente de futuro. Y otras posibles vías, y era por no hacerlo muy largo y no he tratado, pues mira, la senescencia celular, que sabemos que cada vez tiene más importancia, tenemos más datos para ver la importancia de la senescencia celular en los procesos fibróticos del pulmón, pero también hay senescencia celular a nivel del endotelio vascular. Hay también vías betamólicas que influyen sobre procesos inflamatorios y de proliferación que están en estudio en hipertensión pulmonar y que también tienen efectos sobre procesos proliferativos que podrían también afectar a los procesos fibróticos del pulmón, como son las estatinas, la metformina o los inhibidores de la SGLT2. Y por último, los microRNA, ¿no?, que intervienen o que hay participación tanto en la vía de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar como de la fibrosis pulmonar y que también hay vías compartidas y que también podrían ser vías comunes de actuación sobre ellas. Esto es un pequeño resumen de lo que he dicho, aprovechando una diapositiva que hay sobre tratamiento de hipertensión pulmonar, añadiendo pues, un poquito posible
tratamientos también a tener en cuenta en esa vía compartida, ¿no?, entre fibrosis e hipertensión pulmonar. Bueno, que me imagino que el tiempo, esperemos, podamos ampliar y podamos tener recursos para poder seguir tratando. Y para finalizar, nada, conclusiones, únicamente un resumen de lo que he ido comentando, ¿no? La hipertensión pulmonar es una complicación frecuente en los pacientes con hipertensión, con enfermedades intersticiales, pero que tenemos que tener en cuenta que también hay una participación del endotelio vascular en los procesos fibróticos, y esto sí que tenemos que tenerlo también presente, y que obviamente en esa participación y por la alta prevalencia que tenemos de enfermedad, es natural, o hay muchos autores que sí que creen que justificaría, ¿no?, esa alta prevalencia en la existencia de vías fisiopatológicas comunes que hagan que haya esa alta frecuencia de hipertensión en pacientes con fibrosis, y que esperemos que haya, y cada vez yo creo que va a haber más nuevos tratamientos que exploren esta posibilidad de ser un win-win, de alguna manera, de actuar tanto frente a la hipertensión pulmonar y frente a la fibrosis pulmonar. Y dicho esto, si no hay ninguna cosa más que ocurra, nada, muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias, Pepe. La verdad que una presentación súper interesante, que estoy segura que dará lugar pues a muchos comentarios, que si os parece bien a todos, haremos la discusión de forma común al terminar las 3 charlas. Vamos en tiempo, con lo cual en principio tendremos un espacio para poder hacer preguntas. Sabéis que podéis lanzarlas al chat en cualquier momento. Sí que os pedimos, por favor, que mantengáis, todos los que nos estéis haciendo la ponencia en ese momento, que mantengáis los micrófonos cerrados, ¿vale? A fin de evitar problemas de interferencias y ruidos. Así pues, para continuar, presentamos al siguiente ponente. En este caso tenemos la participación del doctor Francisco Espíldora. Él es neumólogo, especialista en patología intersticial, que en este caso viene desde el Hospital Carlos Haya de Málaga, y que centrará su charla en la epidemiología y el algoritmo diagnóstico, y nos dará pues datos de vida real. Cuando quieras, Francisco. ¿Se ve bien? Sí, pone en pantalla, sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, gracias a los coordinadores, a Ana y a Claudia Valenzuela, que se puso en contacto conmigo en particular, por contar conmigo para este interesante webinar. Encantado de colaborar. Me gusta empezar siempre con este gráfico, ¿no?, que es desde que se publicó en el 2024, del capítulo 3 de los Proceedings de Barcelona de hipertensión pulmonar, el que está dedicado al grupo 3, a la HP asociada a EPID, ¿no? Porque ahí vemos claramente la complejidad que entraña el valorar a estos pacientes. Ya hemos visto la fisiopatología, que es muy dura, y agradezco que el doctor Ross la haya sacado adelante. Y bueno, pues manejar al paciente con hipertensión pulmonar en el grupo 3, desde el diagnóstico al tratamiento, viene a ser como manejar el vestuario del Real Madrid, ¿no? Que por muy guapo y listo que sea, tampoco te llega, ¿no? Estos son la agenda que vamos a seguir, empezamos por la epidemiología, luego el algoritmo diagnóstico y luego algunos datos de vida real. Y terminamos con unas conclusiones. En la epidemiología, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo las prevalencias que vamos a hablar, que están tomadas en años anteriores, que algunas que sean más recientes, puesto que la definición de hipertensión pulmonar, por refrescarlo, pues venía la histórica de más de 25 de depresión, cuando yo roté hace casi 20 años en Papworth con Joana Perquezaba, que sigue publicando al pie del cañón, está como el doctor Barberá, no, van a estar hasta el siglo XXII, y de lo que me alegro. Luego, posteriormente, se rebajaron las presiones a 20 en el diagnóstico en el 2018 y se incluyeron las resistencias, más de 3 en la definición, y la mayoría de datos de prevalencia están tomadas con esta definición. Luego, en el 2022, se ajustó la resistencia a 2, y en el 2024 no se han cambiado en estos proceedings de Barcelona. Y luego añadir que el diagnóstico de hipertensión pulmonar severa para el grupo EPID, históricamente se tenía en cuenta la presión pulmonar media por encima de 35, y muchos datos que demos estarán en base a ello, o que la media fuera 25-35, el índice cardíaco
por debajo de 2,5, que implica un bajo gasto cardíaco, ¿no? Y en el 2022, las últimas guías que disponemos, pues estos son unos proceedings, son unas preguías, la severidad se puso el punto de corte en 5 unidades Boots como factor pronóstico y, por tanto, de severidad. Pero ya en Barcelona, en el 2024, ya se habla que ese es un buen punto de corte para la EPOC, pero el punto de corte para la EPIC debía ser una continuidad, puesto que no está definido el punto de corte ni de leve a moderado, ni tampoco, claro, de severo en el campo de la EPIC. Sobre todo a partir de este artículo fundamental, este paper de Picari, en el cual, siguiendo a pacientes con EPOC y con EPID, se objetivó que los enfermos, que en esta gráfica se ve ya más amplio, en la supervivencia de los pacientes con EPOC empeoraba francamente, de manera significativa, en los que tenían hipertensión pulmonar severa, con respecto a los que tenían hipertensión pulmonar borderline, moderada, o los que no tenían hipertensión pulmonar. Sin embargo, en la EPID, la supervivencia en los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar es mejor, y luego se solapan, la supervivencia empeora en cualquiera de los rangos de hipertensión pulmonar, aunque fueran borderline. Definición borderline por entonces, con presión pulmonar entre 20 y 25, aunque es la resistencia por encima de 3. Con resistencia por encima de 2 prácticamente hay muy poco publicado, ¿eh? Por tanto, muy mal pronóstico desde que se inicia la enfermedad, y sin embargo en la EPOC, si hay enfermo de adaptación en el cual el paciente en estadios iniciales, pues digamos, no tiene por qué ser manejada esa hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, ya me está llamando la atención Claudia, y vamos a la epidemiología. Empezamos con otra grande de la neumología, como la doctora Valenzuela, que es Isabel Blanco, del Clinic, que en un seminario de Respiratory and Critical Care del 2023 nos dio unos datos generales. Rápida progresión de la hipertensión pulmonar en las intersticiales, no tanto en el EPOC, ya lo sabemos. Prevalencia, pues hasta un 40%. Severidad, menos del 10%. Sin embargo, la combinada, el demonio, la combinada enfisema fibrosis, rápida progresión, prevalencia hasta un 50% y severidad hasta un 70%. De ese 50 hasta un 70% son severas. Y vamos a unos datos muy recientes, publicados hace un mes aproximadamente, del doctor Steve Nathan, que probablemente pues, sea ahora mismo la cresta de la ola, ¿no?, en las publicaciones en HPILD. No me gusta para nada, pero bueno, lo pongo porque es lo último que se ha publicado y vienen todas las prevalencias, con lo cual era obligado. Pero cuando habla de la FPI, las cortes que nos da esta de Shorretal del 2007, 46% de prevalencia de hipertensión pulmonar, luego te meten en el artículo, eran pacientes que iban a trasplante de pulmón. Esta de Ragú, muy baja siempre, un 14%, se habían desestimado los que tenían hipertensión pulmonar grave. Era un estudio en el cual se incluían solo pacientes con hipertensión pulmonar leve y moderada. Claro, evidentemente, bueno, pues hay que leerse uno por uno para sacar una conclusión de tanta prevalencia. En la esclerosis sistémica, un 31%, sí me parece acorde un poco a lo que vemos en la práctica. Y luego, en este apartado, cuando nos decía hipertensión pulmonar asociada a EPID en conectivopatía que no fuera esclerosis sistémica, cuando te vas a estos papers, por ejemplo, este de Vincent Cotin, ha incluido pacientes con fibroenfisema, con el combinado. En este de TOP también hay mucho fibroenfisema. Entonces, claro, no es exactamente lo que el subtipo que nos anuncia aquí, o por lo menos mi impresión, ¿no? En el combinado, que sí lo pone aquí directamente, 47, este también de Vincent Cotin, pues sí, coincide con lo que más o menos tenemos, el 50%, que son la prevalencia más alta. Neumonitis por hipersensibilidad fibrótica pone unos de hasta un 52%, me parece también muy elevado, eran enfermos muy evolucionados. Por tanto, no todo lo moderno siempre es lo mejor. A mí me gusta más este artículo del propio Steve Nathan, de un respiratory disease del 21, aquí tenéis Steve Nathan, que cuando se pone un chándal se parece al seleccionador español, a Luis de la Fuente, en el cual nos da unos datos, yo creo que más acorde a lo que vemos en la realidad que en ese última revisión que ha hecho, ¿no? En la fibroenfisema hasta un 50%, en la fibrosis pulmonar, bueno, empezamos un 8-15 y va avanzando conforme avanza la enfermedad, que suele suceder. Las conectivopatías hasta un 25% aproximadamente, la esclerosis sistémica se lleva la palma. La enfermedad mixta del tejido conectivo, que forma parte de la esfera de la esclerosis sistémica, pues puede ir desde 2 al 24, asociada a artritis reumatoide ya menos, y, perdón que se me pasan, y la neumonitis por seriedad crónica, o se llamaba antes, o fibrótica, en torno a un 20%, me parece también un poco más acorde, ¿no? O sea, eso nos da un poco más una idea de lo que tenemos delante en la consulta de PIT.
De todas maneras, como estamos futboleros, ahora que el Barça ganó hace poco, conste que yo no soy del Barça, pero pues la sé para ver alguno, este registro de los alemanes, donde no sé si Flick ha participado, nos da unos datos de prevalencia, bueno, algunos un poco sorprendentes, neumoconiosis un porcentaje muy alto, un 27%, es que las N no son globalmente grandes, pero luego en algunos subgrupos son pequeñas, ¿no? Pasa también con el combinado, solo un 14% de hipertensión pulmonar en el combinado de fibrosis y enfisema, también parece un poco bajo, ¿no? En FPI un 11%, bueno, por dar algún dato de registro de otros países. Vamos al diagnóstico. Bueno, pues hay una review de septiembre del 25 en el Chess, dice How I do it, cómo lo hago, y te ponen un caso que es precioso, pero bueno, digo para el que lo quiera mirar luego detenidamente otro día, pero directamente ellos mismos en su discusión te dicen, ojo que aquí te presentamos deliberadamente un caso muy simple para enfatizar el abordaje, y te dicen que luego eso no te lo vas a encontrar prácticamente nunca. O sea que bueno, sirve para hacerse una idea, pero ya hemos dicho que, sí, que esto es como el vestuario del Real Madrid. Ya hace años que hay distintas publicaciones en torno a dónde encontrar los parámetros claves para hacer el screening de la hipertensión pulmonar en el paciente con EPI. Este estudio Delphi, pues barajaba mucho, si salieron los mejores parados, pues la ratio FVC del ECO va de 1.6, que ya lo solemos tener todo en cuenta, el punto de corte a veces varía 1.4, otros se lanzan a 2, siendo más exigentes, la ratio de la arteria pulmonar aorta mayor de 1, la hiposemia marcada, por tanto el TACAR es muy importante, la desaturación en la marcha muy importante, el NADIR, el punto más bajo, la pulsiometría en la marcha, y el NT-proBNP, que también nos puede ayudar. Hay ya algunos scores. Este score del doctor Farber, que lo he puesto porque como hemos dicho que estábamos muy futboleros, se parece a Puyol. El doctor Farber de Boston hace un score para hacer un screening de hipertensión pulmonar en la EPI, donde es que realmente, bueno, toma en cuenta todos los apartados más importantes, la distancia, si necesita suplemento de oxígeno, por tanto, tiene que ser desaturador, el examen físico, que la difusión esté menos de 40, que el T-proBNP esté elevado, síncope, presíncope, el tamaño de la pulmonar importante, el atacar y que tenga sentido si tenga una enfermedad autoinmune. O sea que es en general para todo el grupo de EPID y bueno, con 6 puntos ya te dice que ya ecocardiograma y derivar a un centro de referencia. El doctor Nathan, como no, pues también tiene su modelo, el modelo FOR, para hacer un score que no pueda servir de screening en la EPID, solo en FPI. Este score de FOR es para la FPI y toma en consideración esa ratio FVC del ECO en porcentaje, la desaturación más baja durante la marcha, la NADIR, que sea blanco o negro de raza, y la distancia. Y con ello, pues nos da una sensibilidad y una especificidad. No lo he mirado, pero creo que no está para usarlo, digamos, como un detect o algo así por ordenador. Igual con la inteligencia artificial sí se puede hacer. Pero bueno, se publicó no hace mucho. Luego podemos entrar ya en caminos más farragosos, como puede ser el test de esfuerzo cardiopulmonar. Realmente se solapa prácticamente todo lo que sucede en un estudio de un paciente con hipertensión pulmonar que en un paciente con EPID. Solo que se debe agotar la reserva, digamos, cardíaca antes. El pulso oxígeno puede estar, por ejemplo, más bajo, lo puede activar antes en el paciente que tiene más hipertensión pulmonar, menos EPI, por así decirlo, y se limita más ventilatoriamente. La breath reserve está más reducida en la interstitial lung disease y está normal el paciente con hipertensión pulmonar. O sea que dependiendo de qué agotes antes, empuja más a un terreno o al otro. Pero desde luego, demasiado complejo como para tomarlo en consideración como para un diagnóstico intergrupo, ¿no? Bueno, me vuelven a llamar la atención y vamos a un algoritmo diagnóstico, que era lo que decía el título de la ponencia, un algoritmo. Pues bueno, pues aquí tenemos un algoritmo del Lancet del 23, de una serie que se publicaron, donde realmente lo que viene aquí es todo el conglomerado de parámetros que hemos dicho que hay que ver, y luego en el centro, como siempre, la clave, la herramienta gold estándar, el ecocardiograma. Si tiene hipertensión pulmonar posible, continuaremos para bingo, continuaremos para cateterismo. Ellos mismos nos dicen en el mismo estudio del Lancet que no toman en cuenta la PSP. Ya sabemos que con la PSP me refiero, pues la estimación de la PSP por la velocidad de regurgitación del jet tricuspidea, porque es más difícil por la mala ventana, etcétera. A veces no la tenemos, pero si tenemos
perdón, no tenemos movimiento del septo anómalo, no tenemos dilatación de cavidad de derecha y la función del ventrículo derecho está normal, si se está dando todo esto, lo que viene a ser a día de hoy una eco de bajo riesgo que le llamamos, ¿no? De baja probabilidad, pues te dicen que la boca te seca. dice, hola, Sí, se nos ha conectado. siento mis ojos como si Bueno, yo me ha ahora yo tocado, como por si favor. me llenaran a mí en vez de patología digestiva de ¿Pero los hemorroides, sientes me ha secos? tocado, No. me ha tocado la No consulta tienes de oftalmología, por lo que No, digo. al Entonces, contrario. No siento ni arenosos, nomás siento que se me llenan de lágrimas. Ok. La boca que la sienta muy seca, que se le pegue la Perdón, lengua, desde CEPAR lo podéis silenciar. dificultad para pasar los alimentos, No. ¿no? Nunca has sentido la bueno, boca seca. me voy a intentar imponer De porque si no repente se nos va el sí. tiempo, ¿de acuerdo? Si alguien localiza a este señor, mirad las consultas de oftalmología o Ya generales. Entonces, como decíamos, si el ecocardiograma como herramienta principal no tiene datos de hipertensión pulmonar, hasta hace nada se acababa el estudio. A día de hoy, y aquí vamos con ese capítulo de los Procenis de Barcelona de 2024 de hipertensión pulmonar asociada al grupo 3, aunque tengas un ecocardiograma con sospecha baja que no tiene ni signos ni directos ni indirectos de hipertensión pulmonar, si tú tienes una sospecha clínica fundada por otra serie de parámetros, tú, aquí está su punto de vista, tú vas y le haces el cateterismo. O sea, que Xabi Alonso tendría una última oportunidad, aunque tenga el vestuario muy revuelto. Y de hecho, esta última review del doctor Nata, que también nos da un algoritmo diagnóstico, donde viene lo que todos hemos, lo que antes yo os he ido comentando, de la exploración física, de la difusión baja, de la ratio de la FVC del ECO, NT-proBNP, la ratio presión arterial pulmonar aorta, etcétera. Nos añade aquí, si tenemos una alta sospecha clínica, vamos a CATE, aunque el ecocardiograma esté normal, esté como esté. También viceversa, podemos tener una sospecha baja, pero oye, pero si el ecocardiograma es de intermedio alto, hay que ir a CATE. Porque esa es la gran pregunta. Me encanta el doctor Rivera, su pose, ese mismo review del 2025 reciente de doctor Nathan nos pone esta gráfica, porque claro, también si tiene una sospecha, pero no es tanta, vas muy pronto y le haces la hemodinámica y todavía igual el paciente tiene una presión pulmonar demasiado borderline y habría que haberse esperado un poco, no le va a estar haciendo un CATE cada 6 meses, ¿no? Bueno, pues esa es una gran pregunta. Doctor Rivera dice que eso seguro que te lo dirá el ChatGPT. Pues efectivamente, porque el año pasado, el 24, en el Respiratory Review, hubo una en la cual ya nos decían que eso es lo que encontrar, que hay que encontrar con inteligencia artificial los parámetros que realmente nos sirvan para decir vamos a cateterismo o no. Por el momento tenemos que tirar de comité, experiencia y de afinar lo máximo posible, ¿no? Que para eso nos dedicamos a ello. Vamos a unas pinceladas de datos de vida real, que la verdad que he encontrado poco, con la ayuda de la doctora Valenzuela. Hay un estudio, pero no me ha gustado. Aquí me ha parecido una gran derrota. Yo que soy del Atlético de Madrid, siempre palmamos, porque ya para empezar, el estudio se llamaba Poplar, de un grupo de Japón, y ya hay un estudio que se llama Poplar, de hace 8 o 9 años, de fármacos del Lancet para cáncer de pulmón. Ya me ha gustado poco. Empecemos así. Y luego realmente no nos da datos, nos dan el proyecto de lo que van a hacer. Este, sin embargo, sí que es mucho más interesante. Intervinieron el grupo también del 12 de octubre, que está aquí Raquel Pérez Rojo, del grupo de Valdecilla, el doctor Cifrián, lo vemos por aquí. Y he utilizado, por cierto, la inteligencia artificial. He utilizado el notebook, me la ha hecho mi mujer, y digo, venga, voy a meterlo a ver lo que me dice. Bueno, pues me dice que hay 55 especialistas a los cuales se le ha hecho todas estas encuestas para ver ellos cómo abordan el manejo de estos pacientes con EPID, con sospecha de hipertensión pulmonar, que es lo que hacen, ¿no? Y nos dicen que es el gran resultado, que podemos percibirlo quizás como un fracaso, quizás, que solo el 35% de las sospechas de hipertensión pulmonar se confirma con cateterismo derecho. En el Reino Unido solo el 10%, en Italia el 60%, en España el 30%, que es que no me lo ha dado el notebook este de inteligencia artificial, no me lo ha dado España, no se ha enterado que el ordenador era en España. Bueno, sea como fuere, la gran mayoría de compañeros aducían, que no lo voy a poner por escrito,
que solo iban a cateterismo cuando pensaban que el paciente lo iban a tratar o porque iba a ir a trasplante. Claro, como las terapias eran off-label, en el momento de esta encuesta no se disponía, por ejemplo, de treprostinil inhalado, pues claro, eran menos los pacientes los cuales se decidía uno ir a cateterismo. Y más todavía, por ejemplo, en el Reino Unido, en el cual usar medicación off-label está prácticamente proscrito. O sea que eso justificaría esta baja tasa de CATE derecho de confirmación en el Reino Unido, ¿no? Eso irá cambiando con el tiempo. Y la inteligencia artificial me ha hecho un resumen de esquema diciéndome que el 50%, además de lo que se acaban diagnosticando, no se trataban. Claro, bueno, porque no hay tratamiento, eran off-label, como decimos, y eso ya desde hace poco ya está cambiando, ¿no? También nos dice la inteligencia artificial, porque nos lo han dicho nuestros compañeros en este artículo, bueno, que nos hacen falta guías más clínicas, más claras, basadas en evidencia y estandarizar el cribado de diagnóstico. Son muchos los parámetros a mirar. Desde mi punto de vista, es que hay que mirarlos todos, claro. Y cuando no te encajen, pues tiras para adelante e ir al diagnóstico. Haciendo la búsqueda, pues mira, me he topado con este que no es de algoritmo diagnóstico, pero lo he querido poner, que es de pronóstico de pacientes con fibrosis, con hipertensión pulmonar, en fibrosis de pulmón y en otros subtipos de EPIT. Pero quitando, ojo, la combinada fibrosis enfisema, que sabemos que va muy mal, y quitando la asociada a enfermedad autoinmune, que pueden ir mejor con las terapias. Entonces, solo comparándolo con las inclasificables, las NINES y la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, ven que no hay diferencia en la supervivencia cuando el paciente desarrolla hipertensión pulmonar. Y esto ya lo enlazo para las conclusiones, que son, bueno, que la prevalencia globalmente la vamos a situar entre el 20 y el 30 en la EPID, está el pico de los 50 en el combinado, enfisema fibrosis, que es un marcador pronóstico de la presión pulmonar independiente del subtipo de EPID, y que la severidad de la presión pulmonar también, en el caso de las EPID, es independiente del pronóstico. Es decir, que ya a partir de resistencia por encima de 3, ya el paciente empieza a ir muy mal. La sospecha, la ratio FVC del ECO, lo hemos comentado, la ratio arteria pulmonar aorta, no me repito más. Y luego, muy importante, valorar la carga de enfermedad parenquimatosa en el TAC. A ver si el enfermo tiene mucha carga de enfisema y no tanta de fibrosis. Eso es importante a la hora de decidir, por ejemplo, como veremos ahora luego, si vamos a ir a terapias o no, ¿no? Por ejemplo, con treprostinil inhalado. Luego, y ya termino, un ecocardio de baja probabilidad no es determinante para desestimar y podemos tirar para adelante. Lo mismo que un ET-proBNP normal, tampoco desestima. Y, por último, ojo que los pacientes tienen mucha comorbilidad en la esfera de la EPID y si hay la hemodinámica, la presión de enclavamiento está en el límite, hay que hacer un test de sobrecarga de volumen porque igual tiene una presión pulmonar con fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada, postcapilar, y no tiene una precapilar asociada a su EPID. Y ojo, hay que estudiar a los enfermos cuando estén estables. No se puede hacer una hemodinámica en una exacerbación aguda de una EPID. Bueno, ya que estoy ingresado, aprovecho. Bueno, tiene que estar el paciente un poco más estable, igual hay que darle el alta y hacerle luego el CATE a las 3 o 4 semanas por lo menos, ¿eh? Y muy importante, pues comité, porque allí con el radiólogo le damos otra vuelta, con el cardiólogo y pues probablemente alcancemos el acuerdo entre todos, casi como la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias por adaptarte también al tiempo, a pesar de ser un tema pues complejo que has sabido resumir de forma excelente. Y ya para concluir, pues nos queda la tercera ponencia, ¿no? Hemos revisado un poco la fisiopatología, la epidemiología. Por favor, los micrófonos silenciados a la audiencia. Tenemos muchos problemas de interferencias de sonido, ¿vale? Como os decía, vamos a por la tercera ponencia. En este caso contamos con la doctora Claudia Valenzuela, que todos la conocéis. Claudia es neumóloga especializada en patología intersticial. Ella trabaja en el Hospital Universitario de la Princesa. Y en este caso, pues como os decía, ¿no? Va a hablar sobre el tratamiento de la hipertensión pulmonar y seguro que nos da pues una visión, ¿no? Muy actualizada en este tema. Claudia, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a los dos previos ponentes porque nos han mostrado primero la complejidad, ¿no?, de la hipertensión pulmonar asociada al EPID como complicación. También nos han mostrado lo difícil que es
diagnosticarla y cómo tenemos que estar más agudos y avanzar en ese tema, ¿no? Crear esos algoritmos o esos esquemas diagnósticos. Y bueno, una vez que hemos logrado pasar todos estos problemas, llegamos a la hora del manejo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos a día de hoy? Eso es lo que vamos a ir viendo. Estos son mis conclusiones. La idea es que hemos aprendido y seguimos aprendiendo y hemos visto que hay relación entre las vías patogénicas de la hipertensión arterial pulmonar y de la EPID. Entonces es importante saber cuáles son los targets en la hipertensión arterial pulmonar y cómo se han utilizado también esos vasodilatadores en el grupo 3, especialmente en EPID asociada, en hipertensión pulmonar asociada a EPID, y cuál es la evidencia actual y cuál es el futuro o los futuros tratamientos que están en investigación ahora. Esto ya lo ha hablado excelentemente el doctor Ross, donde se han visto las tres vías ya muy conocidas ya desde hace más de 20 años, la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de las prostaciclinas, y que ya también ha dicho que la disfunción endotelial lleva a ese desbalance entre una disminución de esos vasodilatadores como el óxido nítrico y las prostaciclinas y un aumento o sobreexpresión de los vasoconstrictores como la endotelina. Entonces, evidentemente en estas vías se han enfocado los tratamientos vasodilatadores, primariamente para la hipertensión arterial pulmonar, con el objetivo, obviamente, de hacer esa vasodilatación, pero también de prevenir la proliferación de las células musculares lisas de la arteria pulmonar y llevar a los cambios en la disminución de la presión de las resistencias vasculares pulmonares, de la presión de la arteria pulmonar, con el objetivo final de preservar el ventrículo derecho. Estos vasodilatadores aprobados en hipertensión arterial pulmonar también se han estudiado en la EPID, perteneciendo a estas tres vías, ¿no? Dentro de los antagonistas de los receptores de la endotelina se ha estudiado el bosentan, el estudio BIL 1 y 3, el macitentan, el estudio MUSIC, ambrisentan, en Artemis IPF, y luego también los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que como sabéis bloquea la degradación del GMP cíclico, el sildenafil en el STEP IPF, sildenafil también en IPF avanzada en combinación con nintedanib, el estudio stage, y también el riociguat, que es un estimulador del guanilato ciclasa soluble que aumenta la producción de GMP cíclico. Pero, ¿cómo se han estudiado estos vasodilatadores? Se han estudiado primero como tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y también intentando hacer esta diana en los pacientes con idiopathic pulmonary fibrosis e hipertensión pulmonar. Es decir, había dos grupos de pacientes y todos esos ensayos que hemos dicho, el STEP-IPF, Artemis, eran dedicados a la fibrosis pulmonar idiopática y no había pacientes diagnosticados de hipertensión pulmonar por cateterismo cardíaco derecho. De hecho, los endpoint, aunque coincidían en el test de la marcha, también estaban enfocados en la progresión de la enfermedad, en el tiempo hacia el empeoramiento de la fibrosis y en el endpoint que conocéis ya en todos los ensayos de fibrosis, que es la FVC. De esto solo quería destacar, todos han sido negativos, incluso uno ha sido bastante dañino a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, como en el Artemis IPF, pero destacar el STEP IPF con sildenafilo, donde los pacientes pues, tenían una difusión menor al 35%, aunque no tuviesen diagnóstico de hipertensión pulmonar, pues se sabía que eran severos y como ya nos comentó tanto Pepe como Francisco, nos dijeron que es una complicación que aparece con la severidad de la enfermedad. Pero aquí sí que se vio en algún endpoint secundario que había cierto efecto positivo. Y esto es a retener por lo que después nos dicen las guías. Pero también se han estudiado estos vasodilatadores sistémicos utilizados en la hipertensión arterial pulmonar en pacientes con FPI y con diagnóstico de hipertensión pulmonar por cateterismo, que son estos estudios que están aquí, lo vamos a ver más en detalle aquí. Entonces aquí tenéis el BIRB Study, que es con bosentan, Artemis, ambrisentan, RISE IPF, con riociguat, y finalmente ya llegaremos al INCREASE. Esto es un juego de colores, como veis hay dos en color rojo,
uno en amarillo y uno en verde. Pues en rojo, como el semáforo, tenemos que tener miedo. Estos ensayos con ambrisentan y riociguat en pacientes con hipertensión pulmonar asociada, uno a FPI y otro en el RICE a cualquier neumonía intersticial idiopática, se tuvieron que terminar precozmente porque había efecto deleterio, una posible asociación con el aumento del riesgo de progresión de hospitalizaciones respiratorias, incluso con el riociguat, mayor evento de mortalidad. En el estudio con Bosentan para pacientes que tenían diagnóstico de hipertensión pulmonar asociada a su EPID, había fibrosis pulmonar idiopática y neumonía intersticial no específica, fue negativo, pero no hubo efecto deleterio. Y finalmente, sí que este análogo de la prostaciclina, el teprostinil, pero de forma inhalada, mostró un efecto positivo que ahora describiremos más en detalle. Como veis, la mayoría de los vasodilatadores que dieron resultados negativos y deleterios fueron de administración sistémica, y sí que la vía inhalada pues parece ser que era como más segura, ¿no? En cuanto al teprostinil inhalado, que es el que tenemos como tratamiento aprobado en Estados Unidos, aquí en Europa todavía no está, es un fármaco agonista del receptor de la prostaciclina y que se interfiere con estos efectos también además antifibróticos con la activación de la prostaglandina E, prostaglandina D y el perioxoma o receptor que se llama PAR. Esta activación de la prostaglandina E, del receptor de la prostaglandina E, inhibe también la proliferación de fibroblastos, la diferenciación a miofibroblastos y el colágeno. Y el resto, pues también vemos que reduce inflamación, el depósito en la matriz extracelular. Es decir, que muchos de los fármacos vasodilatadores también muestran actividad antifibrótica, como lo ha mostrado el doctor Ross en su primera presentación. El estudio INCREASE fue el estudio que llevó a la aprobación del teprostinil inhalado como tratamiento para la hipertensión pulmonar asociada a EPID del grupo 3. Fue un estudio a 16 semanas que estaba enfocado en estos pacientes con hipertensión pulmonar asociada a EPID, diagnosticada por cateterismo cardíaco derecho, con unas resistencias vasculares pulmonares mayores de 3, una presión de enclavamiento menor de 15 y una presión media de la arteria pulmonar de 25 milímetros de mercurio o mayor. El endpoint primario, ahora lo veremos, que fue el test de la marcha de los 6 minutos, y estos pacientes podían tener como tratamiento de base, porque estamos hablando de pacientes con enfermedad intersticial, muchos con fibrosis pulmonar idiopática o fibrosis pulmonar progresiva, podían tener pirfenidona o nintedanib a dosis estable previos a la randomización. Como veis aquí, dentro de las causas tenemos pacientes con neumonías intersticiales idiopáticas, con neumonitis por hipersensibilidad crónica. Un 25% de los pacientes tenían síndrome combinado enfisema-fibrosis, un 24% EPID asociada a conectivopatías. Dentro de ellos, los más frecuentes eran la fibrosis pulmonar idiopática con un 22,7%, seguido por la neumonía intersticial no específica y luego ya en menor proporción la neumopatía intersticial inclasificada. Había un porcentaje de pacientes entre un 25 y 40%, un 25% tratados con antifibróticos. Aquí tenemos el endpoint primario, que era el cambio en la distancia recorrida en el test de la marcha de los 6 minutos, y vemos que se reclutaron 326 pacientes, 163 en cada brazo, y fue aquí cuando este endpoint, el primario dio positivo con una diferencia de 31 metros entre los pacientes tratados con teprostinil inhalado y placebo. Y con este resultado se llevó a la aprobación por la FDA. Vemos también que hubo bastantes resultados a favor de los pacientes tratados con nintedanib en los endpoints secundarios, que mostraron cierta mejoría en aquellos pacientes tratados.
Uno de esos secundarios es la concentración plasmática del NT-proBNP, que hubo un cambio a favor, es decir, una disminución de casi un 15% del proBNP en los pacientes tratados, y en los pacientes que estaban en brazo placebo aumentaba casi hasta un 40% el proBNP. Esa diferencia fue significativa. También hubo diferencias en el empeoramiento clínico medido por hospitalizaciones, por la disminución en la distancia desde la marcha de los 6 minutos, por eventos como la muerte o el trasplante pulmonar. Y como veis aquí, esos eventos eran menores en los pacientes tratados con teproxina inhalado y mayor en los pacientes que estaban en placebo con un hazard ratio de 0,61. En cuanto a los efectos secundarios en este ensayo, vemos que los pacientes que recibían teproxina inhalado tenían más frecuentemente tos, dolor de cabeza o disnea. Son efectos, al recordar que estamos hablando de un fármaco inhalado a través de un nebulizador, donde tenemos una serie de inhalaciones que son 4 veces al día. En la discusión podemos ver la experiencia con este fármaco que tenemos aquí, y esas inhalaciones se van subiendo hasta llegar a un mínimo recomendado de 9 inhalaciones en cada sesión, pero un máximo y preferiblemente 12 inhalaciones en cada sesión, que son 4 veces al día. Con todo esto que hemos visto así rápidamente en cuanto a todos los resultados negativos de ensayos clínicos con vasodilatadores sistémicos, generalmente orales, en el resultado positivo que tenemos con teproxtinil inhalado, las recomendaciones de las guías del año 2022 en cuanto al manejo de la hipertensión arterial pulmonar y de los otros grupos de hipertensión pulmonar, nos dicen concretamente que para los pacientes del grupo 3, hipertensión pulmonar asociada a EPID, el teproxtinil inhalado se debe considerar en estos pacientes con un grado de recomendación 2B. Desde luego nos dejan ese semáforo rojo para fármacos como el ambrisentan, que está contraindicado en la hipertensión pulmonar asociada a fibrosis pulmonar idiopática, el riociguat también no contraindicado en los pacientes con hipertensión pulmonar y otro tipo de asociada a cualquier otro tipo de EPID. Y nos dicen que las medicaciones específicas para hipertensión arterial pulmonar no está recomendado que se utilicen en pacientes con EPID y que no tengan una hipertensión pulmonar asociada que no sea severa. En cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, concretamente sildenafilo, habíamos visto varios estudios que se hicieron en EPID. Las guías nos dicen que se tiene que considerar solamente en pacientes con hipertensión pulmonar severa asociada a su EPID, pero que tiene que haber un manejo individualizado y desde luego en centros expertos. Y que el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en pacientes con EPID e hipertensión pulmonar asociada no severa no está recomendado. Entonces hemos visto un poco rápidamente cuáles son esos ensayos clínicos con fármacos vasodilatadores, pero el tratamiento de la hipertensión pulmonar asociada a EPID no solo se debe enfocar en el tratamiento farmacológico. Yo creo que uno de los mensajes principales es que para poder aplicar un tratamiento apropiado tenemos en el centro de todo esto que hacer un diagnóstico apropiado de hipertensión pulmonar asociada a EPID del grupo 3, que además tenemos muchas veces necesidad de un comité multidisciplinar para hacer ese diagnóstico correcto, tal y como actuamos a día de hoy en nuestras unidades de PID. Pero además es importante tener optimizado el tratamiento de base de la EPID, también el tratamiento de las comorbilidades, como la apnea del sueño, como comorbilidades cardiovasculares. También hay otros tratamientos, además, cuando tenemos la posibilidad de tener un tratamiento para estos pacientes del grupo 3,
hay que ajustar el tratamiento diurético, hay que corregir la hipoxemia que puede empeorar la hipertensión pulmonar, la oxigenoterapia domiciliaria o la oxigenoterapia para deambulación tienen que ser evaluadas como lo hacemos habitualmente en nuestros pacientes con EPID, pero cuando hay esta complicación todavía más. La rehabilitación pulmonar, la actividad física, la vacunación, todo eso se tiene que tener en cuenta. También hay que referir a los pacientes a trasplante pulmonar cuando son subsidiarios de ellos y desde luego valorar qué tipo de vasodilatadores específicos podemos usar en este grupo. Ya hemos visto que a día de hoy solo tenemos evidencia con uno, que es de prostinil inhalado y que de momento estamos esperando que llegue a Europa, aunque ya veremos cómo se puede acceder a él, ¿no? Y en cuanto a los tratamientos en investigación, la verdad que si uno se mete en la página de Clinical Trials, pues ahí aparecen una serie de drogas que se están estudiando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro que son los inhibidores ROC101, que es un inhibidor de la señal ROC1, ROC2, que lo que ha mostrado en modelos preclínicos de fibrosis pulmonar y de hipertensión pulmonar es que puede actuar inhibiendo esta señal, ¿no? Esta señal que lo que hace es aumentar las células, la proliferación de células musculares lisas, cuando está activada. Entonces, inhibiéndola se supone que logramos tanto la vasodilatación como la disminución del remodelado vascular, la disminución también de la proliferación celular y también la disminución de la fibrosis. Este estudio, que se llama Rockstar, tiene como producto en investigación a este inhibidor de roquinasas que, administrado de forma oral, una vez al día a dosis de 10 o 40 miligramos en este estudio fase 2, intenta investigar cuál es el efecto que tiene en el cambio de las resistencias vasculares pulmonares desde el inicio del estudio hasta la semana 24, que es el tiempo que dura el estudio. Obviamente está dedicado a pacientes con hipertensión pulmonar asociada a EPID, con unas características hemodinámicas tiene que ser hipertensión, la definición, como ya la habéis visto por el doctor Francisco Espíldora, y aquí las resistencias que se tienen en cuenta para entrar en el estudio son unas resistencias vasculares pulmonares mayor de 3 y una FVC del 50% y una del SO al menos del 25% hacia arriba. O sea que esperamos bueno, que tengamos esos resultados, pero recordemos que es un fase 2A donde se prueban también dosis y desde luego la seguridad también es importante. En cuanto a endpoints secundarios, también se tienen en cuenta otros como el NT-proBNP, la clase funcional y algunas otras medidas hemodinámicas aparte de la resistencia. Este es otro estudio fase 2, que también es un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, con un fármaco que se llama Mirivadelgat, que es un activador de aldehído deshidrogenasa 2, que está en una de esas complicadas vías que ha mostrado el doctor Ross al inicio. Este estudio se llama WINWAR y también son pacientes con hipertensión pulmonar asociada a EPID. Y aquí, dentro de las características hemodinámicas que se piden para el diagnóstico, obviamente es hipertensión pulmonar, pero las resistencias tienen que ser mayor de 4 unidades UD para incluirse en el estudio. Y aquí se prueba este activador de aldehído de hidrogenasa a dosis de 150 miligramos o 300 miligramos versus placebo. Es decir, hay 3 brazos y lo que buscan a medir como endpoint primario es el cambio desde la visita basal hasta la semana 12 en las resistencias vasculares pulmonares. En cuanto a los endpoints secundarios, de nuevo aparece aquí el test de la marcha de los 6 minutos, tiempo hacia la muerte o admisión en el hospital o empeoramiento de la hipertensión pulmonar. Esto también acompañado de los cuestionarios de calidad de vida para los pacientes. Otro fármaco que se está estudiando es el mosliciguat,
que este es un estudio también fase 2 randomizado, controlado con placebo, multicéntrico, a 24 semanas. El estudio se llama FOCUS y el mosliciguat es un activador de la guanilato ciclasa soluble. Y aquí la característica es que también es inhalado, pero es en polvo seco. Lo que se busca como endpoint primario es ver también la diferencia en las resistencias vasculares pulmonares desde la visita basal hasta la semana 16 y en los endpoints secundarios importantes que aparecen el test de la marcha de los 6 minutos y el NT-proBNP. Este estudio también tiene otra fase que es de fase abierta a 16 semanas y además un estudio de extensión donde se podrá estudiar mosliciguat en combinación en los pacientes que están tratados con teprostinil inhalado. Ya pasando a estudios un poco más avanzados de fase 3, tenemos diferentes formas de teprostinil, ¿no? Teprostinil palmitil, que también es aquí en una inhalación, pero en polvo. Esto tiene la ventaja que se va en este estudio, es que la aplicación o la dosificación es una vez al día. También es un estudio a 24 semanas en donde los pacientes tienen que tener un cateterismo cardíaco derecho y aquí para entrar en este estudio la resistencia vascular pulmonar tiene que ser mayor de 4. El endpoint primario es el cambio en la distancia recorrida del test de la marcha a los 6 minutos y endpoints secundarios importantes como el empeoramiento clínico o un evento mayor como de morbilidad, como una hospitalización o de mortalidad y los cambios en el NT-proBNP. Otra forma diferente de teprostinil también se está estudiando su forma en suspensión inhalada liposomal. Este es el estudio RESPIR, también en pacientes que tienen que tener obviamente un diagnóstico de hipertensión pulmonar asociada a PID con cateterismo cardíaco derecho. Es a 16 semanas y de nuevo el endpoint primario es similar al anterior con la distancia recorrida en el test de la marcha, ese cambio entre baseline y la semana 16 y eventos como muerte, hospitalización, trasplante pulmonar o disminución del test de la marcha, el tiempo que transcurre hasta esos eventos son endpoints secundarios a tener en cuenta en este ensayo. Otro ensayo importante está enfocado en la vía de seralutinib, que ya lo ha explicado el doctor Ross en su charla inicial. También este es un fármaco que se va en investigación, que es inhalado y es un inhibidor de tirosinquinasa, sobre todo inhibiendo el PDGFR pathway, el plaqueta derivado growing factor, y también están inhibiendo una serie de vías que tardan este factor derivado de plaquetas, otra pathway que es el CSF1R y otra que se llama KIT. Entonces, como veis, hay varios potenciales vías que están inhibidas con este fármaco que intervienen en vías inflamatorias, proliferativas, fibróticas y de remodelamiento vascular. Por eso hemos visto en muchos de estos fármacos y en lo que hemos visto en la primera charla que tanto las vías a nivel de vascular, vasoconstricción, vasodilatación, como de proliferación, pueden quizás tener un efecto, como ha ocurrido con el teprostinil, tanto en la parte vascular como en la parte de la enfermedad intersticial, concretamente la fibrosis. Y es aquí que lo muestran en esta diapositiva, como el seralutinib tiene un modo de acción dual que se ha demostrado en los ensayos previos con evidencia en preclínica con actividad antifibrótica y actividad de remodelado vascular para poder revertirlo. Y este es el estudio que se llama Serenata, que es un estudio fase 3
con seralutinib para hipertensión pulmonar asociada a EPID. Este es el diseño del estudio. Pacientes que tengan obviamente un diagnóstico confirmado por cateterismo cardíaco derecho de hipertensión pulmonar grupo 3 con unas resistencias vasculares pulmonares mayor de 4 unidades Wood y una presión media mayor de 25 con una presión de enclavamiento menor o igual a 15 podrían ser incluidos en este estudio, donde hay 3 brazos: placebo, seralutinib 90 miligramos 2 veces al día o seralutinib 120 miligramos 2 veces al día, y luego seguidos de una fase de extensión. Estos son los endpoints similares a muchos de los que se han visto en los ensayos que están en marcha o a punto de ponerse en marcha, como son el cambio en la distancia recorrida antes de la marcha a los 6 minutos a la semana 24, y endpoints secundarios importantes como el tiempo al empeoramiento clínico, el cambio en NT-proBNP, y aquí también se va a ver el cambio en la FVC desde baseline hasta la semana 24. Y desde luego la seguridad, ver efectos adversos y diferentes cambios en función pulmonar están incluidos como específicos endpoint de seguridad y de eficacia. Un poco para resumir, sí que tenemos tanto las guías de 2022, pero concretamente, y ya lo dijo el doctor Espíldora, el Seven World Symposium que se celebró en Barcelona trajo una serie de documentos donde en este documento se habla del manejo de la hipertensión pulmonar asociada a EPID fibrótica. Y como ves, además de ese tratamiento global, ¿no? El tratamiento de la hipoxemia, de referir a los pacientes a trasplante pulmonar, de tener en cuenta rehabilitación, el tratamiento de soporte, el tratamiento de síntomas, todo eso individualizado, tenemos que ver cuáles son los parámetros donde nos apoyamos para decidir si hay más que una indicación, una decisión favorable para iniciar una terapia contra la hipertensión pulmonar o no es favorable a iniciar esa terapia. Por ejemplo, si en el dominio clínico hay comorbilidades relevantes y en la hemodinámica hay unas resistencias entre 2 y 3 unidades Wood, una presión arterial media de la arteria pulmonar de entre 20 y 25, es decir, estaríamos ante lo que llamábamos no severo. Si tenemos una alteración ventilatoria restrictiva muy severa y vemos un NT-proBNP normal, o que hay una gran extensión de la fibrosis en el tacar con enfisema, como se ha dicho ya, muy extenso, más del 15%, o hay problemas con interacciones entre diferentes fármacos, pues estos elementos nos estarían enfocando a quizás no valorar, esperar o no iniciar las terapias. Y en cuanto a cuando vemos otras características que nos apoyen a iniciar rápidamente una terapia para la hipertensión pulmonar asociada a EPID, obviamente si hay empeoramiento de síntomas debido a la hipertensión pulmonar, si estamos ante una hipertensión pulmonar severa, con unas unidades más de 4, con una presión media más de 25, donde vemos que hay una alteración ventilatoria restrictiva que es leve, que está muy elevado o elevado el NT-proBNP, que no hay una afectación intersticial que existe pero que no es muy severa, o por supuesto si no tenemos acceso a la medicación que por ejemplo está aprobada en Estados Unidos, que es el teproxtina inhalado, ¿no? Entonces, no quiere decir, esto no es una guía de que hay que tratar o no hay que tratar, sino son elementos que nos ayudan a decidir para dónde nos inclinaríamos, y esto tendría que ver si predomina o no el componente de fibrosis en la clínica y en el funcionalismo del paciente, o si vaya empeorando y predominando la vasculopatía. Estos son pues consensos de expertos, y también esto se ha trasladado en una monografía del European Respiratory Monograph que ha salido recientemente, donde vemos que hay que tener en cuenta en la epidfibrótica, ver cuál es la probabilidad de hipertensión pulmonar, que eso ya nos ha hablado muy bien el doctor Francisco Espíldora, a través del dominio clínico, dominio funcional, biológico, morfológico, la ecocardiografía, y si tenemos
un impacto o un manejo que esperamos después de analizar esto, vamos a hacer el cateterismo cardíaco. Si no vamos a tener ningún cambio, lo que dicen las guías, pues no, eso veremos si en el futuro se modifica, ¿no? Si no hay hipertensión pulmonar, pues no se utiliza terapia específica. Si hay hipertensión pulmonar, obviamente tenemos que ver cómo está la presión de enclavamiento para descartar el componente poscapilar, y si existe ese componente poscapilar hay que manejar la cardiopatía, y si no existe y estamos a una hipertensión pulmonar precapilar, habría que valorar si ese paciente necesita referirse a una unidad de trasplante pulmonar, si es subsidiario o candidato. Hay que valorar si se puede enrolar en algún ensayo clínico, desde luego todo el manejo holístico, y según la severidad hemodinámica que veis aquí abajo, vamos a ver cuál paciente está más a o no de ser tratado con fármacos específicos, y ya sabéis que las guías y la evidencia a día de hoy solo consideran el teprosterol inhalado y en algunos casos muy puntuales los inhibidores de la fosfodiesterasa sí. Pero todo este proceso no es único en un momento puntual de los pacientes con EPID, sino que hay que seguirlos a lo largo de la evolución como lo hacemos habitualmente, pero reevaluar la presencia o el empeoramiento de esa hipertensión pulmonar. Para terminar, yo creo que son unos mensajes muy, muy claves, ¿no? Que evidentemente los pacientes con EPID y que se sospecha hipertensión pulmonar, el cateterismo está recomendado si esperamos tener manejos diferentes en estos pacientes. Yo creo que a día de hoy tenemos opciones, con lo cual lo que mostró el doctor Spildor, hay que hacer quizás más cateterismo desde nuestras unidades. El diagnóstico certero de la hipertensión pulmonar asociada a EPID nos va a llevar a un tratamiento apropiado, que además necesita ser holístico, más allá del manejo puramente con los fármacos específicos. Y en cuanto a fármacos específicos, el resultado del estudio INCREASE es lo que nos ha mostrado que el teprosterol inhalado ha dado resultados positivos, y eso ha llevado a que se apruebe en Estados Unidos y en otros países, en Argentina, en otros países como República Dominicana, también en países del este. Falta en Europa a ver cuándo llega, y desde luego tenemos un campo que se abre con más investigación clínica y más ensayos clínicos randomizados con futuros tratamientos que están en marcha para los pacientes con hipertensión pulmonar y EPID. Y con esto he terminado para que podamos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Claudia, y gracias a los ponentes. Tenemos unos minutos, nos hemos pasado un poquito del tiempo de la charla, yo creo que también por los problemas que hemos tenido de audio, así que si os parece acabamos ahí 35 y alargamos 5 minutillos más. No sé si tenéis ahora, tenemos opción a preguntas desde la sala, en los que si tenéis alguna pregunta pues podéis ahora sí activar el micro y lanzar la pregunta, y si no pues también tenemos algunas en el chat que he ido recogiendo mientras hablabais, que si queréis empiezo por una de las primeras del chat mientras la audiencia se va animando. Tenemos una pregunta para Claudia que la envía Susana, y pregunta que, hablando del tratamiento, ¿no? Que se habla de la rehabilitación pulmonar y que en muchos casos no se hace por la propia hipoxemia, y pregunta qué papel podría tener el uso de las cánulas nasales de alto flujo en este contexto, ¿no? En el uso de las cánulas para la rehabilitación, ¿no? Para no llegar a situaciones más evolucionadas, ¿no? Y qué papel le darías a las cánulas en este contexto y también en la FPI avanzada. Yo creo que la rehabilitación pulmonar y la fisioterapia respiratoria dirigida a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y otras EPID fibróticas que ya tienen oxígeno es fundamental. El tema de las cánulas, el papel que tendría, tenéis muchos datos de investigación, sobre todo en Cataluña, que habéis hecho algunos trabajos, pero el tema no es la investigación o lo que puedan aportar, es el acceso a ese tipo de dispositivos. Ahora mismo ya hay problemas con el oxígeno móvil, portátil para deambulación, que no siempre llegan obviamente al flujo que necesitan estos pacientes. Pues evidentemente yo creo que tendría un papel muy positivo, pero a día de hoy
falta evidencia en ello, pero también faltan los dispositivos y que se puedan distribuir en esta gran cantidad de pacientes, ¿no? Entonces yo creo que se va generando, esperamos en el futuro tener más información, pero seguro que puede ser de mucha ayuda porque una de las razones de no poder realizar eso es la hipoxemia. Exacto, en este sentido nosotros, si comentabas Cataluña, ¿no? Sí que hemos tenido alguna experiencia, ¿no? En algún paciente pues fibrótico avanzado que quieres ofrecerle esa rehabilitación y que a lo mejor en domicilio no puede por la dificultad, ¿no? En cuanto a la oxigenoterapia, sí que hemos tenido algún paciente con dispositivo de alto flujo domiciliario que al menos para el momento de la fisioterapia sí que lo han utilizado y la experiencia ha sido favorable. No sé si tenéis alguna pregunta más en la audiencia. Yo tengo una, en Puede fin, la audiencia que está un haya. poco desanimada porque Sí, es la siesta y estamos todos vestidos de hospital todavía. Pero bueno, yo tengo una pregunta, la verdad que han estado estupendas las charlas y a mí me ha servido mucho, he aprendido muchísimo. El doctor Ross, en cuanto a la fisiopatología, hemos visto la complejidad y sí que ha mostrado claramente, ¿no? Y tenemos un ejemplo con el teprostinil inhalado que sabéis que después de dar resultados positivos con el estudio INCREASE, en estudios post-hoc se vio pues, su impacto en la FVC, que es lo que medimos habitualmente, y se empezó a analizar como antifibrótico y se presentaron los resultados del TITON 2 en el europeo, en el Congreso Europeo en la RS, y que también fueron positivos. Entonces yo creo que, José Antonio, sí que has mostrado en todas esas vías que puede haber comunes, ¿no? Esa quizás acción no solo en la vasodilatación o en la remodelación del endotelio, sino también en la fibrosis. ¿Tú ves potenciales fármacos que ojalá y sean positivos de los que hemos mostrado en los ensayos para nuestros pacientes que además tengan ese efecto antifibrótico? Pues mira, tú has presentado el seralitinib, es ahora mismo el que más resultado o más pinta tiene, ¿de acuerdo? Y es verdad que se ha planteado como posibilidad de uso en hipertensión pulmonar del grupo 3, pero tiene un efecto antifibrótico que es muy esperanzador en ese aspecto, sobre todo por actuar también sobre los factores de crecimiento. Y no sé hasta qué punto, yo es verdad que no soy experto del todo en hipertensión pulmonar, en muchos de los tratamientos modernos que hay, pero la vía del BMP, hay muchos artículos que están dando guerra por ese sentido, no sé si por ahí podrá salir alguna cosa de futuro. Pero bueno, sobre todo ahora mismo lo que más esperanzador tenemos y más próximo sería el seralitinib. Muchas gracias. Para Paco tengo una pregunta, si me deja Ana. sí, adelante. A ver, la verdad que es un tema complicado resumir en 20 minutos, o sea, todos los que tenemos son complicados, creo que bastante bien con las dificultades lo hemos hecho, pero ahora te viene la pregunta del millón, ¿no? En nuestra práctica clínica y la mayoría de los que están conectados y están aquí son de unidades multidisciplinares de PIT, de diferentes regiones. Ya nosotros, nuestros pacientes con EPID tienen unos protocolos habituales, ¿no? Les controlamos con función pulmonar, con test de la marcha, FVC del SO, podemos hacer el ratio, etcétera, etcétera. ¿Tú cuál crees de todo lo que te has revisado a lo que tenemos que prestar más atención? ¿Qué sería para ti no el screening, pero sí los elementos de incluir en una especie de calculadora, digamos, para poder decir cuál paciente puede tener más riesgo e ir incluyendo el eco y hacer un cateterismo? Pues, ¿quieres que te dé la respuesta que no la da Vincent Cotan y no la da Steve Nathan y quieres que la dé yo, ¿no? Porque realmente a día de hoy hay que meterlo todo en la costelera. Creo que si tenemos la ventaja que los que llevamos la EPID estamos acostumbrados a ver al enfermo de manera muy global, la TACAR la vemos nosotros, no solo el radiólogo, en las pruebas funcionales también estamos pendientes nosotros. O sea, que realmente eran los matices de añadirle el NT-proBNP en las analíticas para tener ese dato más. Bueno, y los ecocardios más o menos seriados también es algo que cada vez hacemos más, o cuando el paciente no va bien lo hacemos. Hombre, yo creo que si me tengo que quedar con algo, pues yo me seguiría quedando con dos cosas. La ratio FVC del ECO, cuando la del ECO cae con respecto a FVC, y yo, que ha dado muchos vaivenes en la literatura, a mí el tamaño de la pulmonar en la atacar, si ya lo ligas a que la difusión te ha caído, a mí me
me parece para tirarse de cabeza, aunque el ecocardiograma diga misa. No te he En dicho ese uno, te he sentido, dicho Paco, dos. Muy bien. en ese sentido, y un poco en esta línea, has presentado las escalas, ¿no? De riesgo, de detección. Sí, la de Farber, Exacto. y el FOR, que es un poco la más, pero es para FPI. No sé si después ha Sí. publicado Ignacio también alguna ampliada para la EPID en general. Pero bueno, esa de Que FPI está muy claro. Mete la ratio FVC del LCO y la NADIR de la pulsioximetría en el test de la marcha, o sea, la de saturación más baja que tenga el paciente, como digamos los dos datos principales, ¿no? las utilizáis de forma habitual en la práctica clínica vosotros, si esto es pregunta para los tres Yo o no para uso, no, no, cualquier persona de la audiencia, ¿eh? yo el FOR en sí no lo uso en la práctica clínica. Lo que es introducir los datos para que me dé los puntitos en el score, no, pero es que realmente lo que hemos hablado, como haces tú, como haces toda la consulta, es que realmente el grado de saturación de enfermo que está más hiposémico y te coincide con la difusión más baja y le coges el TAC y le ves pues ya esas son las tres cosas que tiene el FOR. Es que eso lo miramos en la consulta cuando el paciente viene a revisión. Quiero decir que me parece que me parece estupendo el score, pero que un score que es que si no miras eso en la consulta, entonces que le va a mirar al enfermo, ¿no? Quiero decir que Yo puedo por estar de son los acuerdo puntos, contigo. son los puntos clave. Un enfermo que no va bien, pues anda menos, desatura más y le ha caído la difusión. Porque ya no trabajamos con espirometría simple prácticamente nunca. En alguna revisión puntual sí, pero habitualmente no, con lo cual no me parece que sea un extra el hacer el FOR, es que lo estás viendo si lo tienes en la consulta y lo tienes puesto uno debajo del otro, estás viendo que le ha caído la difusión. Quiero decir que sí, que está bien utilizar el FOR, pero luego no tenemos tiempo de estar metiendo, buscar, que lo he dicho, no sé si se puede buscar como el DETECT, probablemente sí, y meter los datos. Pero yo creo que lo hacemos en la práctica. Me parece más interesante luego lo de la arteria pulmonar y la TACAR, que te lo informen, que compares del TAC previo al otro, que eso sí le tienes que echar el tiempo si no te lo ha dicho el radiólogo, que te ha aumentado un poco la pulmonar. Y eso se está viendo que está en todos estos scores. Quizás como Yo algo creo que digo que como cuenta pendiente nuestra, que igual vemos más el patrón de afectación de fibrosis y tal, meternos a ver el tamaño de la pulmonar con respecto al mismo paciente en el TAC previo. Paco, yo creo que has dicho una cosa, lo estamos mirando, ¿no? Yo creo que lo que has dicho, que estoy de acuerdo contigo, tenemos muchos elementos desde nuestras unidades y consultas de PIT que miramos diariamente. Lo que pasa es que yo creo que como no había opciones terapéuticas, no lo mirábamos, lo sabíamos y no lo mirábamos en profundidad. Ahora probablemente miremos más, que yo creo que es importante detectar a tiempo estos pacientes porque sí que potencialmente tenemos opciones para ofrecerles, ya sea una opción que sabemos que aunque no está aprobado todavía en Europa, se puede utilizar como uso compasivo y también los ensayos clínicos, porque es muy importante ofrecerles oportunidades a estos pacientes. Hemos visto que hay muchos en marcha, hay muchos centros. Ana, desde la coordinación, ha enviado emails para que podamos decir a qué ensayos clínicos estamos participando, tanto de fibrosis como fibrosis pulmonar progresiva, FPI, y también ensayos clínicos en hipertensión pulmonar asociada de PIT para que los que tengan centros cerca puedan referir a esos pacientes, ¿no? Exacto. Pues sí, porque no podemos esperar a que ya estén las resistencias por las nubes con el paciente que ya está con el alto flujo, lo que antes un poco se ha referido, ¿no? Y ya es muy difícil actuar, ¿no? Sobre ese remodelado que hay y ese ya tanta destrucción pulmonar y hay que ir a cuando esas resistencias están en 3,5, en 4, no cuando están en 8. Bueno, cuando están en 8 también hay que ir, pero que si no nos adelantamos y nos lanzamos a pedir el cateterismo derecho, que es una técnica que realmente tampoco tiene grandes riesgos como para mirarla tanto. Y ya tenemos la ventaja que diga lo que diga el eco, se puede pedir el cateterismo, ¿no? Ya nos lo dicen los expertos en los protocolos, los algoritmos diagnósticos. Pues yo creo que tenemos que ir concluyendo. Muchísimas gracias a todos. La verdad, yo creo que ha sido un webinar muy interesante. Gracias a los ponentes, por supuesto, porque
Habéis hecho, como decía Claudia, ¿no? Una revisión de temas muy complejos, adaptándoos muy bien al tiempo. Me gustaría que hubiésemos tenido un poquito más de tiempo para la discusión, pero siempre esto suele pasar, ¿no? Que se nos queda corto el tiempo. Seguro que tenemos un camino importante, ¿no? De trabajo por delante y creo que estamos en el foro donde lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Somos el área, yo creo que con muchas ganas y con mucha inquietud, con lo cual yo creo que este webinar nos ha servido para actualizarnos, pero también seguro para que surjan nuevas iniciativas. Y como comentaba Claudia, ¿no? Tenemos la iniciativa de la actualización de la web con esos ensayos clínicos de hipertensión en intersticio o de intersticio en la web que intentaremos mantener actualizados y de vez en cuando os iremos lanzando recordatorios para actualizarlos siempre que podamos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y os emplazo al siguiente webinar que tenéis el programa y espero que nos veamos todos por aquí. Gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós, gracias. Nada, hasta luego, muchas gracias. Adiós.